capacidades que no son las normales. Algunos tienen problemas con la vista, otros tienen problemas de desplazamiento. Ellos, pues, cuando es virtual no se nota, ¿verdad? Pero sí los que tienen problemas con la vista. Tiene en la página la universidad política de discapacidad y habla de un montón de cosas. Luego se las trasladan a cada unidad. La Escuela de Ciencia Política pues ha previsto algunas cosas muy elementales, pero obviamente no tiene los recursos para dar una atención especial para a los compañeros que hasta hoy en este salón no me han reportado compañeros, pero en otro salón ya me han reportado. Entonces, desde que empezó esta formación a través de internet, pues yo aprovecho la oportunidad, porque los compañeros que no miran obviamente solo van a estar escuchando y no tienen la posibilidad de hacer lectura de las diapositivas. Entonces yo aquí me apoyo a los compañeros y por favor no lo vayan a tomar como una cuestión de obligación, ¿verdad? Siempre pensando en que vamos a servir a otra persona. Yo le doy la palabra a un compañero y a una compañera y le pido que lean la diapositiva para que el compañero, si hay dentro del grupo que no mira, entonces con la agudeza que tiene en su oído, entonces va a escuchar desde distintas voces qué es lo que contiene la diapositiva. Entonces con ese ruego, con esa aclaración, yo quisiera, compañeros, que una de las compañeras del grupo hiciera el favor de leer la diapositiva y luego le vamos a la participación a un compañero. Estamos en la noción de ciencia. Ustedes tienen la palabra. Claro. Sí, buenos días, licenciado. ¿Me escuchan? Claro, y bien. Bueno, entonces empiezo. Noción de ciencia. Conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. Muchas gracias, Shan. Un compañero, por favor. Uno de los compañeros. Jack. Por favor, Jack. ¿Lo escucho? Jack. Perdón, tenía el micrófono activado. Nada más si puede cambiar de diapositiva para seguir leyendo. Sí, vamos a leer 2 veces la misma. Está bien. Noción de ciencia, conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, tenidos metódicamente sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. Muchas gracias. Bien, en esta primera aproximación a la noción de ciencia, ya ustedes con la lectura del documento el martes ya pueden darse cuenta que dentro de la definición hay elementos que coinciden con las características. Por ejemplo, eso de la racionalidad. Se trata de un conjunto de conocimientos, pero no cualquier conocimiento, es un conocimiento racional. Es decir, que ya pasó por la razón de la persona. Estos conocimientos son ciertos, son probables, porque se recuerdan que una de las características del conocimiento científico es de que es verificable. Lo vamos a ver adelante. Obtenidos metódicamente. El conocimiento en oposición al conocimiento cotidiano es aquel que se quiere planificando, estableciendo una metodología, utilizando herramientas técnicas para alcanzar. Una vez que se llegó a ese conocimiento, entonces se sistematiza, es otra de las características que ustedes vieron, y luego el investigador verifica.
Bueno, el objeto puede ser cualquiera. Nosotros vamos a hablar en adelante del objeto de las ciencias sociales y luego particularmente del objeto de la ciencia política. ¿Ya tomaron captura? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Voy a pasar a otra, por favor. Tengo una de James Conant. Nuevamente le pediría favor a los compañeros, una compañera y un compañero. Los escucho. No puedo verlos porque estoy con la diapositiva, pero... Yo. Andrea. Proceso de fabricación de un tejido de conceptos interconectados y de esquemas conceptuales que surgen de experimentos y observaciones. James B. Conant. Muchas gracias. ¿Un compañero? Yo, licenciado. Y por favor, Rudy. Noción de ciencia. Proceso de fabricación de un tejido de conceptos interconectados. Esquemas conceptuales que surgen de experimentos y observaciones. James B. Conant. Muchas gracias. Bueno, esta aproximación a la ciencia, esta definición que nos presenta Conant, es una definición muy saturada en cuestiones alegóricas. Pues, al final, cuando decimos tejido, estamos hablando de un espacio concatenado de nociones, de conceptos, de categorizaciones, de leyes, ¿verdad? E interconexiones, ¿verdad? Dentro de esquemas conceptuales. ¿De dónde surgen? Bueno, de la observación, de la experimentación y de la comprobación. ¿Ya tomaron captura? Sí, licenciado. Gracias. Aquí tenemos dos y bien sencillas. Siempre les hago el mismo ruego, ¿verdad? Quisiera escuchar la voz de un compañero, de una compañera, para que le lleguen mensajes de distintas tonalidades a todos. ¿Una señorita? Ok. Es el sentido común organizado, Thomas Bushley, y proceso que hace el conocimiento, Charles Singer. Muchas gracias. ¿Un compañero, por favor? Claro que sí. Es el sentido común organizado, Thomas Huxley. Proceso que hace el conocimiento, Charles Singer. Sí. Vean qué sintetizadas estas definiciones de ciencia. Se recuerdan que al conocimiento cotidiano también se le ha llamado sentido común o conocimiento común. Bush les dice, bueno, cuando este conocimiento se organiza, se sistematiza y adquiere coherencia, entonces se convierte en conocimiento. Singer nos habla de todo un proceso, de un largo caminar para adquirir ese conocimiento. Desde luego, él omite todos esos pasos del método y todo porque lo está sintetizando. Vamos a pasar a ver. Aquí tenemos otra aproximación a la ciencia. En general, estas definiciones lo que hacen es incluir, como ustedes han visto, lo que hacen es incluir alguna de las características que ustedes leyeron, que escucharon en el video. Nuevamente, compañeros, aquí hay dos acercamientos. Pido el apoyo de un compañero y una compañera, o viceversa. Tienen la palabra. ¿Se escucha bien, licenciado? Bien, lo escucho. Ok, noción de la ciencia. En términos generales, es el método que permite llegar a conocimientos verificables, sistemáticos, generales, universales y objetivos. Es un conocimiento adquirido, verificado por la observación exacta y el pensamiento lógico. Gracias, Erika. ¿Una señorita? Ok. En términos generales, es el método que permite llegar a conocimientos verificables, sistemáticos, generales, universales y objetivos. Es un conocimiento adquirido, verificado por la observación exacta y el pensamiento lógico.
Muchas gracias. Muy bien, entonces en estas dos nociones, en estos dos acercamientos a lo que es la ciencia en general, ustedes nuevamente pueden ver que ahí están incrustados las características que vimos en la clase anterior a través del ejercicio. Entonces, la primera es, en términos generales, es el método que permite llegar a los conocimientos verificables, sistemáticos, generales, universales y objetivos. ¿Verdad? Entonces es metódica, era una de las características. Ese conocimiento es verificable, está sistematizado y es a través de conceptos generales, universales y objetivos que se conforma ese conocimiento que se tiene. En la otra aproximación tenemos la verificabilidad, la observación y la racionalidad del conocimiento. Entonces, en esta segunda aproximación, la ciencia es un conocimiento adquirido, verificado por la observación exacta y el pensamiento lógico. Voy a pasar a otra diapositiva, si ya tomaron captura, si no me espero. ¿Puedo seguir? Sí, licenciado, gracias. Y finalmente, aquí tenemos otra aproximación. Aquí vamos a recurrir a la etimología de la palabra y luego a un acercamiento un poquito más elaborado. Nuevamente pido la participación de un compañero o una compañera de CEDERS. La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento. Se denomina ciencia al conjunto de conocimientos que se obtienen gracias a la observación, razonamiento y experimentación metodológica de hechos. Estas prácticas generan preguntas que luego construyen hipótesis que, de comprobarse o no, devienen en principios, leyes y esquemas para generalizar resultados. Muchas gracias, Luis. ¿Una señorita? Yo. La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento. Se denomina ciencia al conjunto de conocimientos que se tienen gracias a la observación, razonamiento y experimentación metodológica de hechos. Estas prácticas generan preguntas que luego construyen hipótesis que, de comprobarse o no, devienen en principios, leyes y esquemas para generalizar resultados. Muchas gracias. Entonces, sin duda, como nuestro cerebro, así es, nuestra mente, así es, en la medida que vamos acercándonos a una noción y tenemos reminiscencias de otros conocimientos, vamos integrando. Eso sin duda están haciendo ustedes con la lectura del martes. Yo aquí quiero empezar por una observación que debo de hacer. Leyes. Por ahí en una de las características que explicó Bunge, o que Bunge atribuye a la ciencia o el conocimiento científico, y que en el video simplemente se dice legal, no es porque exista una norma jurídica, no porque exista una disposición legal en los términos en que conocemos la ley, no. Una ley científica, una ley natural, es un juicio iniciativo que nos señala relaciones constantes que se dan entre fenómenos. Entonces, en esos términos debemos considerar ese término de leyes. Son leyes, pero no jurídicas, son juicios de carácter iniciativo que nos están diciendo dentro de la parcela de la ciencia que estamos estudiando que hay relaciones constantes, ¿verdad? Estos juicios iniciativos, leyes, nos explican, nos dicen cómo es, pero al decirnos cómo es, nos dicen, hay una interacción entre esto y esto, entre una acción y una reacción.
positiva. Y aquí voy a pedir, por favor, la participación de los coordinadores. Si no quiere participar el coordinador, pero lo hace otro compañero, no tengo ninguna intención de ponerlos en un momento incómodo, sino que quiero que se haga el espacio para que nuestra participación haga más agradable este acercamiento a la ciencia, a la ciencia y su definición. Voy a pasar entonces ahora a las características. ¿Recuerdan ustedes que en ese documento se señalan las características de la ciencia? En el video, la persona que lo explica en menos de 5 minutos nos describe esas 15 características que Bunge le señala a la ciencia o al conocimiento científico. Entonces, la primera característica es la practicidad. Por favor, compañeros, pueden apoyar recordándome qué es lo que ustedes anotaron en el trabajo. Uno de los coordinadores. ¿Qué quiere decir eso? El conocimiento científico. María de los Ángeles. Nosotros en la práctica agregamos que es parte de los hechos reales y objetivos. Gracias. Gracias, María de los Ángeles. La practicidad como característica de la ciencia es eso, parte de hechos. La explicación de los hechos. Muchas gracias. La otra de las características es que ese conocimiento es explicativo. Por favor, Luis. Partiendo de los hechos, llega a elaborar una teoría explicativa y comprensiva acerca de los mismos. Es construir hechos conceptuales. Después de que observa los hechos, los construye con razonamientos lógicos a través de los cuales se da a conocer el resultado. Por eso la ciencia es explicativa. Otra de las características, mis estimados compañeros, es de que ese conocimiento científico, cuyo conjunto integra la ciencia, es analítico. ¿Qué significa eso? ¿Los escucho? Es analítica porque no se concentra en estudiar cada elemento específicamente, pero tampoco se dedica a estudiar como la totalidad, digamos, saca ciertos elementos del proceso que son importantes estudiar y dependiendo de cada elemento que va saliendo se va clasificando y se va analizando de acuerdo a esos pequeños procesos que se van dando. Muchas gracias. Utiliza el recurso del análisis. Cuando nosotros estamos analizando, del todo estamos haciendo parcelitas, estamos haciendo grupitos para ver luego qué interrelacionan entre esas partes. Muchas gracias. Otra de las características es que la ciencia, el conocimiento científico, es especializado. ¿Qué significa eso? Por favor. Miranda. Por lo que yo recuerdo, licenciado, significaba que cuando la ciencia estaba investigando un hecho, se, valga la redundancia, especializaba solo en ese hecho hasta en una cierta rama, por ejemplo, o sea, tomaba solo eso, le daba lugar específicamente a la área del hecho que se está investigando en la ciencia. Gracias. Tengo una duda. Miranda, usted es la compañera de Guizábal. No, licenciado, yo soy Miranda Padilla, aparte está la otra compañera Miranda Guizábal. Ah, qué bueno, bienvenida. O sea que hay dos Mirandas.
Miranda es nombre, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, es especializada, ¿verdad? Porque de la serie de fenómenos que a diario suceden, no todos son observados, estudiados por la ciencia. Son intrascendentes. Pero hay grupos que son estudiados por una sola rama de la ciencia. Esta es la especialidad, ¿verdad? De tal suerte que que el ingeniero químico no está viendo, observando cuestiones electorales. Eso es el politólogo. Y probablemente el jurista, el sociólogo. Otra de las características de la ciencia es su claridad y precisión. Ustedes tienen la palabra, jóvenes. Es clara porque sus problemas son distintos, pero sus resultados, es precisa porque sus problemas son distintos, pero sus resultados son claros. Ya, gracias. Sí, entonces Miranda Estefanía. Es clara y precisa porque no da cavidad a confusiones o malas interpretaciones, sino que trata de que el lector entienda comprendamente lo que se le está mostrando. Muchas gracias. Cuando el investigador, el científico, tiene en sus manos el fenómeno, lo ha estudiado, lo ha analizado y ha utilizado la metodología propia, entonces se cuida de que cuando va a trasladar o condensar ese conocimiento, lo haga con conocimiento, con conceptos que no sean ambiguos. Y trata de escribir características y elementos de una manera precisa, sin que haya lugar a confusiones, porque entonces no sería conocimiento científico. Un poquito de esto, compañeros, voy a aprovechar para hacerle un comercial a los exámenes. En los exámenes especiales que vamos a hacer tenemos que hacer uso de esta claridad. Por eso el profesor está recurriendo no a darles documentos para que ustedes interpreten, desde lo que es necesario interpretar. Se está hablando de cuestiones y nociones muy sencillas, de tal suerte que cuando lleguemos a nuestros exámenes, sus respuestas tengan ese atributo claras. Otra de las características del conocimiento científico es la comunicabilidad. El conocimiento científico es comunicable. Ustedes tienen la palabra, compañeros. Leslie. Muy bien. Es comunicable, ya que el lenguaje científico comunica información a quienes están capacitados para entenderlo. Su comunicabilidad se posibilita mediante la precisión, que es una condición necesaria para la verificación de datos empíricos e hipótesis científicas. Muchas gracias. Yo vi que levantaron otra mano. ¿Había otro compañero que quería participar? Sí, fue Gabriela Zamora. Gabriela, porfa. El conocimiento científico es comunicable mediante el lenguaje científico porque es preciso y comprensible para cualquier sujeto capacitado, quien podrá obtener los elementos necesarios para comprobar la validez de las teorías en sus aspectos lógicos y verificables. Muchas gracias, exacto. De nada serviría que el conocimiento adquirido se quedara en una caja fuerte, ahí encerrado, escondido. Ese conocimiento se va a conocer a través de una construcción lógica y coherente. Se puede trasladar hacia los demás. Otra de las características de la ciencia, del conocimiento que la integra, es de que es verificable. Uno de los coordinadores
verificable, debe aprobar el examen de la experiencia. Sus suposiciones pueden ser cautas o audaces, simples o complejas. En todo caso, deben ser puestas a prueba. Correcto. Por eso dice que es probable y verificable, ¿verdad? Porque de nada nos serviría que nos quedáramos en la probabilidad. No. Antes de construir el conocimiento, de trasladarlo de una forma clara y precisa, antes de darlo a conocer, comprobamos si es correcto, si es exacto. Otra de las características del conocimiento científico atribuidas por Mario Buckley es que es metódico. ¿Tienen la palabra ustedes? Uno de los coordinadores. ¿Qué significa que ese conocimiento científico es metódico? ¿Los escucho? Significa que la ciencia es estructurada, producto de investigaciones planificadas. Correcto. Para adquirir ese conocimiento, nos saltamos de la espontaneidad del conocimiento cotidiano y nos trasladamos a una esfera de planificación. Planificamos. Y esa planificación nos lleva a utilizar. Describimos cuál es el camino que nos va a guiar para adquirir aquel conocimiento. Y al describir ese camino, decimos, vamos a utilizar tales herramientas. Vamos a utilizar ciertos equipos. ¿Sí? Por eso, este conocimiento científico es metódico. Otra de las características del conocimiento científico es la ciencia es sistemática. ¿Qué quiere decir eso, compañero? Kimber. La sistemática es un conjunto de disciplinas separadas entre sí, sino que está integrada por cuerpo coherente, ordena las ideas de una manera clara y precisa. Gracias, Kim. La sistematicidad de la ciencia o del conocimiento científico consiste en que está integrado. Está ordenado. Está interesado. No es espontáneo. Otra de las características que se atribuyen al conocimiento es la generalidad. ¿Qué consiste? Coordinadores. Los coordinadores, uno de los 131 que están, de los 130 presentes. Creo que como que la Shaylee. La ciencia como que implica varios factores, no solamente se relaciona o enfoca en una rama, sino es amplia, por decirlo así. Este conocimiento tiene visos de generalidad, lo cual quiere decir que se puede aplicar a la interpretación de otros fenómenos y que también el conocimiento de la ciencia en particular puede utilizarse por otras ciencias para analizar el conocimiento de las otras ciencias. Ahí vamos a ver, cuando hablamos de la ciencia política es vista por algunos autores como un conjunto de disciplinas, donde entran unas que son de carácter fundamental, otras que son de carácter especial, otras que son de
estudiar. Todas las utiliza la ciencia política para investigar un objeto particular. Un conocimiento que quiere las características de la gente para otros fenómenos parecidos. Característica número 11. La legalidad, que ya más o menos yo le dije en una aproximación. Rebeca. Porque busca leyes de la naturaleza y las aplica en prácticamente todo el problema, toda la hipótesis. Gracias, Rebeca. Más claro de como yo lo dije. La ciencia trata de construir, de investigar leyes. ¿Y qué son esas leyes? Juicios de carácter público. En un sentido, relaciones que se dan entre el fenómeno investigado. La siguiente característica nos indica que el conocimiento científico es explicativo. Está ahí. Esta intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Muchas gracias. El objetivo del investigador es de que una vez que ha sistematizado, que ha construido leyes, o ha descubierto leyes, o al comunicarlo, lo quiere hacer de una manera clara, que sea entendible, y explica cada paso, cada espacio del fenómeno investigado. La ciencia o el conocimiento científico es predictivo. ¿Qué quiere decir eso? Está libre el micrófono. Se basa en las reglas e información de manera específica en hechos que han ocurrido, que ocurrirán, como por ejemplo la profecía y la historia. La predicción científica se conoce como perfecta antes que por su razón. Sin embargo, las predicciones se realizan con ayuda de reglas empíricas que son más certezas que las predicciones elaboradas con leyes, informaciones específicas y deducciones. Muchísimas gracias. A ver, nosotros somos un equipo que vamos a investigar el fenómeno de la selección. Ya están instaladas las juntas electorales, las mesas receptores de voto. Y ya nos han dicho que en el fenómeno anterior, en el evento anterior, hubo acarreos. Entonces ya ese conocimiento nos está poniendo en conocimiento de lo que pueda suceder en este nuevo evento. Entonces nosotros como observadores, como investigadores, como trabajadores del momento de ese fenómeno, vamos a estar muy atentos. Nos dijo la experiencia, porque nos está diciendo, miren, puede ser que en este evento suceda lo mismo. Van a haber acarreos. Y en Guatemala, digamos, en este evento que les estoy diciendo, municipios se ha organizado la gente, y han cerrado municipios para que al municipio X no lleguen vecinos de otro municipio, y entonces el resultado no sea lo que, como una medida, como algo, una acción de chantaje, ¿verdad? Como algo corrupto, que vayan de un lugar a otro a votar. Esto es producto de la exueración anterior. También vamos a ver la última. Es abierto. El conocimiento científico es abierto. La ciencia tiene la característica esa. Es abierto. ¿Los escucho? Leslie. A pesar de su naturaleza comprobable, esta puede ser modificada, por lo tanto sus leyes no pueden ser absolutas. Muy bien. Está en un proceso de reelaboración. La conducta, la ciencia social,
se dedica al estudio de los espacios de interrelación humana. Y los humanos no tienen un patrón definido. Hoy reaccionamos con la razón, mañana reaccionamos con la razón, de repente lo hacemos con el hígado y nos ponemos como ricos. Los fenómenos de la realidad. Y finalmente, la característica de la autoridad, el conocimiento científico es útil. ¿Cómo se llama esto? María José. Uy, perdón. Entonces, la última característica es la utilidad. ¿Los escucho? Yanira Miranda. Precisamente por la rigurosidad y objetividad de sus métodos, la ciencia es útil y confiable para todos, para otros estudiosos y para la consecución final de verdades y resultados aplicables en la vida cotidiana. Tal es el caso de la tecnología que, según Bunger, no es otra cosa que ciencia aplicada. Muchas gracias. Miranda es apellido, ¿verdad? Sí, licenciado Miranda. Entonces aquí tenemos dos compañeras con nombre propio Miranda y acá tenemos a alguien con apellido. Bueno, muchas gracias por su cooperación. Voy a trasladarme a otra diapositiva. ¿Están de acuerdo? ¿Ya tomaron captura? Sí, licenciado. licenciado. Bueno, pues entonces fíjese que las ciencias son como parcelas de conocimiento, ¿verdad? Las ciencias no todas se dedican a estudiar lo mismo. Las ciencias se especializan. Las ciencias se dedican a cuestiones particulares. Las ciencias tienen objetos particulares de estudio, de investigación. Las ciencias al hacer su investigación no investigan todo, sino que se dedican a pequeñas partículas de la actividad humana, de los fenómenos naturales, de los fenómenos del espacio, etc. Todas hacen y se dedican a lo mismo. Esto ha dado como resultado que las ciencias han sido divididas atendiendo a muchos temas. Si nosotros nos ponemos a leer a varios autores, no todos van a coincidir, pero regularmente el resultado más general es de que las ciencias en su conjunto, las parcelas que conforman cada ciencia, pueden ser divididas en tres grandes grupos: las ciencias formales y las ciencias naturales y las ciencias humanas y sociales. Entonces, vamos ahora ya no a hablar de la ciencia en particular, sino de las ciencias, ¿verdad? Y su clasificación. Vean cómo vamos pasito a pasito, porque después ya nos vamos a caer solo con la ciencia política. Bueno, entonces, las ciencias, se habla de ramas de la ciencia, de disciplinas científicas, ¿verdad? Y estas disciplinas, en amplio sentido, pueden dividirse en tres espacios, tres sectores, en tres parcelas, en tres grupos.
Y esos grupos son las que pertenecen a las ciencias formales, las que pertenecen a las ciencias naturales y las que pertenecen a las ciencias humanas o sociales. Nosotros nos vamos a ir quedando con las ciencias sociales. Yelani. Buenos días, Lick. Solo con un comentario. Fíjese que en el chat la compañera esta María le hace una pregunta a usted sobre un cuestionario que subió en el Classroom. Solo comento por si no lo había visto. Sí, no he visto. Yo luego voy a leer los chats. Oye, muchas gracias, Yelani. Así se pronuncia, ¿verdad? Sí, así se pronuncia, Lick. Muchas gracias. Gracias por la observación. No he abierto el chat. Ya lo voy a ver. ¿Eh? Bueno, ¿puedo pasar a lo siguiente? Sí, licenciada. De esta que, si yo fuera el alumno y estuviera del otro lado de la pantalla, haría un cuadrito sinóptico, una mirada, clasificación de las ciencias, haría un mapita, y en ese mapita pondría un grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y dentro de esos grupos, las formales, las naturales, las humanas y sociales. Aquí tenemos entonces una aproximación a las ciencias formales. ¿Por qué yo hablo de aproximación? A veces uso noción, y a veces cuando yo pido la participación de mis amigos los estudiantes, de mis compañeros estudiantes, digo, a ver, empecemos por lo más sencillo. Quiero una idea. ¿Qué idea tienen ahorita antes de que hable el profesor? Pido yo. Porque el conocimiento tiene sus etapas, tiene sus fases. Primero nos conformamos una idea de algo y la explicamos como lo estamos pensando. Y después, conforme vamos viviendo, conforme el profesor nos va conduciendo, nos formamos una noción. Ya la noción es un paso más específico. Después ya no lo que dijo el profesor o quien nos está guiando, el tutor o el documento que está viendo. Pasamos a un espacio más complicado. Decimos, ya vemos. Entonces, lo que estamos haciendo es aproximarnos poco a poco, pasito a pasito. A veces puede verse muy elemental. Facilita para que el estudiante no se encuentre como una carga pesada, sino que le va explicando pasito a pasito, como dice la persona, despacito, para ir caminando. Veamos aquí las ciencias formales y nuevamente voy a recurrir a sus intervenciones. Mejor si ahora participan compañeros que no lo han hecho, para que la construcción sea más general. ¿Está limpio el micrófono? ¿Me escuchan? Dale tú. Okay. Las ciencias formales son conjuntos sistemáticos de conocimientos racionales y coherentes. Si bien su objetivo de estudio no es el mundo físico o natural, sino objetos puramente abstractos, sus conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad físico-natural. Muchas gracias, Nancy. Ok, de nada. Sí, las ciencias formales son conjuntos sistemáticos de conocimientos racionales y coherentes, características de la ciencia. Si bien su objeto de estudio no es el mundo físico natural, no vamos a ver ríos, no vamos a ver personas, sino objetos puramente abstractos. Un número. Sus conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad físico natural. Sí. Cuando decimos sacó 1.000.000 de votos, el número que identifica ese millón o los números que identifican ese millón, nos estamos utilizando a una realidad. Bueno, después de alguien levantó la mano.
el resto o solo la por favor, hágame el favor. El método propio de las ciencias formales es la deducción y a diferencia de la ciencia empírica no admite la inducción ni la abducción. Son aquellas que trabajan con formas, es decir, con objetos ideales que existen en la mente y son obtenidos por abstracción. Ejemplos: las matemáticas, la lógica y las ciencias de la computación. Gracias. Ahora otro compañero, es mejor si es compañero varón. Uno de los compañeros. Yo, licenciado. André. Son aquellas que trabajan con formas, es decir, como objetos ideales que existen en la mente y son obtenidos por abstracción. Ejemplos: las matemáticas, la lógica y las ciencias de la computación. Muchas gracias. Bueno, en cada párrafo que hemos leído estamos escuchando elementos o características que ya leímos de la ciencia. Yo les pido por favor que inicien con la versatilidad que ustedes tienen para usar la computadora, el teléfono. Busquen qué quiere decir abducción. Vamos unos segunditos para verlo hacer. ¿Qué significa eso? Buenos días, Lick. Buenos días. Abducción. Yo encontré un concepto que dice movimiento por el cual un miembro o un órgano se aleja del plano medio que divide imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas. Muchas gracias. Entonces, se recuerdan que una de las características del conocimiento es la metodología, que son metodológicas. Se usa la deducción, se usa la inducción, la abducción, ¿verdad? Y como ejemplo de las ciencias normales, la matemática, la lógica, la ciencia de la computación. Por eso cuando a mí me dicen, estoy recibiendo algún curso, me dicen, bueno, ahora váyase a tal cosa. Como no reconozco, ya como cosa. Muy bien, paso a otra diapositiva. ¿Ya tomaron captura? Sí. Ahora vamos a algo que ya hemos visto desde la primaria, las ciencias naturales, o ciencias de la naturaleza. Por favor, me ayudan a leer. Ya saben con qué objetivo, ¿verdad? Licenciado, ¿me escucha? Sí, Robert. Sí. Las ciencias naturales. Las ciencias naturales, ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales o ciencias experimentales son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico conocido como método empírico-analítico. Se apoya en el razonamiento lógico y la metodología de las ciencias formales, especialmente de la matemática y la lógica, cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta. Muchas gracias. ¿Una compañera? Buenos días, licenciado. No sé si me escuchan. Escucho bien. Okay. Así es. Las ciencias naturales, ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales o ciencias experimentales son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico conocido como método empírico-analítico. Se apoyan en el razonamiento lógico y la metodología de las ciencias formales, especialmente la matemática y la lógica, cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta. Repito, entonces nos adelantamos a entender muchas cosas. Cuando leímos el documento, vimos que una de las características del conocimiento científico es un método ciudadano. Una de las características de la ciencia es que es metódico. Utiliza ciertas guías o ciertos lineamientos para alcanzar un conocimiento. Hay métodos empírico-analíticos, métodos lógicos, ¿verdad? Y no me voy a ampliar o no me voy a extender en cuanto a la explicación del método, porque llevamos un curso que se llama metodología. Ahí van a ver ustedes todo lo relacionado al método. Solo me queda decirles que utilizamos la palabra, estamos hablando de una guía que tras la investigación nos va a servir
para ir paso a paso construyendo. ¿Puedo pasar a la siguiente? Bueno, sí. Gracias. Finalmente, tenemos las ciencias sociales o ciencias humanas. Nuevamente recurro yo a su apoyo y aquí en adelante ya nos quedamos con la historia de lo que hemos construido, porque de lo que vamos a hablar en la escuela de ciencia política, en su mayoría será de ciencias sociales. Sí, señorita Mayor, Kimberly, tiene la palabra. No, que si podía leer. Por favor, claro. Ciencias humanas es un concepto epistemológico que designa a un extenso grupo de ciencias y disciplinas cuyo objeto es el ser humano en el aspecto de sus manifestaciones inherentemente humanas. Esto es el lenguaje verbal en primer término, el arte y el pensamiento y en general la cultura y sus formaciones históricas. Las ciencias sociales son las ramas de la ciencia relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Además, es una denominación genérica para la disciplina y campos del saber que analizan y tratan distintos aspectos de las relaciones sociales y los grupos de personas que componen la sociedad. Gracias. Voy a hacer una rectificación aquí, por favor. Gabriel. Ok. Ciencias humanas. Es un concepto epistemológico que designa a un extenso grupo de ciencias y disciplinas cuyo objeto es el ser humano en el aspecto de sus manifestaciones y inherentemente humana. Esto es el lenguaje verbal en primer término, el arte y el pensamiento y, en general, la cultura y sus formaciones históricas. Las ciencias sociales son las ramas de las ciencias relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Además, es una denominación genérica para las disciplinas y campos del saber que analizan y tratan distintos aspectos de las relaciones sociales y los grupos de personas que componen la sociedad. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, con ese manera tan espléndida que ustedes utilizan la tecnología, busquemos qué es eso de epistemología. Epistemología. Mientras lo encuentran, yo les recuerdo que cuando estaba hablando de conocimiento cotidiano, que Platón en su momento dijo que los conocimientos que el hombre tenía, podía decirse que habían dos grupos. Uno que era un conocimiento espontáneo, que el hombre adquiría sin buscarlo, sin método, que él llamaba doxa, y que equivalía a un conocimiento vulgar, a una mera opinión. Y frente a él había un conjunto de conocimiento que el hombre adquiría buscando, pensando guías específicos que a ese conocimiento epistémico. Entonces, si a ustedes me hicieron el favor de buscar qué significa epistemología, tienen la palabra. Yo encontré algo, licenciado. Dice que la epistemología es la rama de la filosofía que trata o que estudia el conocimiento. Dice que se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto. Gracias, Héctor. Era el mismo concepto, Lick. Muchas gracias, Héctor. ¿Alguien más? Sí. Ángel. Lo escucho. La epistemología se ocupa de la definición del saber y
de los conceptos relacionados de las fuentes, los criterios, los tipos de convencimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto, así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. Gracias. ¿Hay alguien más? Yo encontré que de acuerdo con Guillermo Briones, autor de Epistemología de las Ciencias Sociales, dice: la epistemología es el análisis del conocimiento científico. Por tanto, analiza los supuestos filosóficos de las ciencias, su objeto de estudio, los valores implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados en la investigación y en la explicación o interpretación de sus resultados, y la confirmabilidad y refutabilidad de sus teorías. Muchas gracias, Paul. Bueno, compañeros, entonces estamos ya en las ciencias sociales. Denme un espacio, voy a leer el chat para ver si hay alguna información que tenga que yo. Ajá, la pregunta del cuestionario es un formulario de asistencia. Ya ahorita yo me voy a retirar para que ustedes se vayan allá al plazo, lo llenan. Por favor, la última pregunta de ese cuestionario, de ese formulario, se refiere a que me den el nombre de 3 ciencias sociales, cualquiera que ustedes estén pensando en este momento, porque en la próxima clase vamos a ya la división de las ciencias sociales, y dentro de la división de las ciencias sociales vamos a identificar la ubicación de la ciencia política, y a partir del martes ya vamos a estar hablando de ciencia política. Permítame, profesor, voy a hacer una pregunta. Me agrada, compañeros, me voy satisfecho este día, porque de acuerdo a la buena voluntad de ustedes y la intención de cooperar con su voz para que construyamos algo en grupo y que todos tengan la posibilidad de oírlos con distintas tonalidades, hubo 40 participaciones. Yo me voy feliz este día. Muy feliz porque estoy encontrando buena voluntad, intención de ir aportando un granito en este quehacer que nos va a tener 6 meses. Espero que lo elemental que hemos visto este día, ustedes tengan la posibilidad de irlo agregando con sus lecturas. En cuanto me den un programa ya autorizado, yo lo voy a poner chat, lo voy a poner en la plataforma de la escuela y lo voy a poner también en el aula virtual para que ustedes, este le va a ser el instrumento por medio del cual ustedes van viendo cómo vamos a andar paso a paso en el desarrollo del contenido. Les deseo buen día, compañeros, y antes de despedirme, les quiero recordar que estamos en un momento muy difícil por la contaminación de esa enfermedad. Por lo tanto, si no nos hemos vacunado, hay que vacunarse, pero aún vacunados no estamos libres de que nos pueda afectar. Hay que protegerse. Nos vemos el martes. Tengan un buen descanso de semana. Lick. Sí. Ay, qué pena con usted. Solo para comentarle algo. El ejercicio de la vez pasada lo tenía que subir, usted dijo que lo tenían que subir los coordinadores, pero yo estábamos trabajando con mis compañeros y yo estaba escribiendo.
mi computadora falló como unos 6 minutos antes. Falló y ya no logré enviárselo a la coordinadora para que se lo enviara a usted. Entonces yo lo envié, ni logré cambiarle el nombre, así como hoja de trabajo o así. Entonces yo se lo envié, pero fue por esa razón, solo para que lo tome en cuenta y no nos baje puntos o por cualquier cosa, para aclarar cualquier malentendido. Sí, pero lo mandaron, ¿no? Así trabajaron y lo envió. Sí, sí. Sí, yo en ese Intenté momento... agregar un comentario de que no, yo, pues que mi computadora lo que había pasado, pero no logré, no sé por qué. Sí. Pero sí lo mandamos. Y a Si tiempo. lo enviaron no hay problema, ¿verdad? Si lo envió otra persona no hay problema. Yo lo que quiero es tenerlo. Ahora, en cuanto a la adjudicación de los puntos, lo tengo que leer y ver el horario, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. Buen día, compañera. Nos vemos, mis amigos, el próximo martes. Buen Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado. Feliz día, Lick. Feliz día, Lick. Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado. Hasta luego.